Que el Señor les bendiga, hermanos. Sea bienvenido a este devocional donde vamos a meditar en la palabra del Señor y vamos a meditar bajo el tema la condición divina del perdón. Y si le pusiéramos un título, le pusiéramos El perdón te libera. Uno de los propósitos de este pasaje es demostrar que el perdón hacia quienes nos ofenden es una evidencia de haber experimentado el perdón de Dios. Con esto demostramos que hemos nacido de nuevo y que tenemos comunión con Dios y enseñar a la iglesia que debe perdonar. Ese sería uno de los propósitos, pero dice así en la palabra del Señor. Pero antes vamos a venir en palabras de oración para dedicar este tiempo en las manos del Señor. Oramos. Bendito Dios, gracias. Te damos gracias por la oportunidad que nos permite, Señor, de poder, Señor, estar meditando en tu palabra. Señor, que sea usted usando mis labios y que esta noche, Señor, podamos entender, Señor, que debemos perdonar. Ayúdanos, Señor, porque todo se lo pedimos en el bendito nombre de su Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Mateo capítulo 6 y versículo 14 al 15 dice así la palabra del Señor. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Y dice el 15. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Este pasaje, hermano, lo encontramos y Jesús habla a los discípulos cómo deben de orar. O sea, la oración o el modelo de la oración que Jesús les enseña a los discípulos. Es la forma correcta de cómo nosotros tenemos que orar. Pero también este pasaje lo encontramos dentro del Sermón del Monte. El Sermón del Monte lo podemos encontrar desde el capítulo 5 hasta el versículo 7, donde Jesucristo viene hablando de las bienaventuranzas. Y por eso podemos decir que este pasaje está dentro del Sermón del Monte. Pero también para llegar a estos versículos, Jesús hace una pausa o sin perder la enseñanza que quería darle a los discípulos. Y eso lo vemos en el capítulo 6 y versículo 12. Y dice, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Puede ver acá que Jesucristo le viene enseñando, para entrar al versículo 14 y 15, Jesús viene enseñando que nosotros, si Dios nos perdonó a nosotros, le dice a los discípulos, nosotros también tenemos que perdonar. Pero también comienza en el versículo 5, dice, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Entonces podemos ver acá que nuestro Señor Jesucristo comienza enseñándole a los discípulos la forma correcta de poder orar. Pero cuando llega al versículo 12 le dice esta frase que ya se la repito, y perdona nuestras deudas. Y así como Jesús anima a sus discípulos a perdonar, hoy Dios nos dice a nosotros que tenemos que perdonar. Por muy difícil que tal vez sea la situación, si perdonamos, demostramos que hemos nacido de nuevo. Así que como primer punto podemos ver acá la promesa del perdón divino. Y dice en Mateo capítulo 6 y versículo 4, dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Y como
Subpunto A dice, el perdón se recibe al otorgarlo nosotros. Hermanos, el perdón, hermano, aquí Dios, Jesucristo venía hablando del perdón, pero también una de las cosas, hermano, importante cuando nosotros nos vamos a las palabras originales, como ejemplo en el hebreo, en el griego, como está esta palabra, tiene muchas connotaciones. Y una de las connotaciones es enviar lejos, liberar o soltar o dejar ir. Jesús les enseña que el perdón se hace cuando nosotros, hermanos, hemos nacido de nuevo. Pero también dice en la literal B, el perdón celestial libera al hombre. Cuando hablamos del hombre, hermano, en el original, la palabra tiene humanidad o sin importar el sexo. O sea, está hablando, cuando dice del hombre, está hablando tanto de mujer y hombre. O sea, no está diciendo que solo el hombre tiene que perdonar o solo la mujer, no, que está hablando de la humanidad. Dice así, al liberar al ofensor, nos liberamos a nosotros mismos. Jesús dice a los discípulos que cuando el hombre perdona, él tendrá una paz en su corazón. Mire qué tremendo, porque Jesucristo les viene enseñando acá de que lo primero que tienen que hacer ellos es perdonar. Porque cuando ellos perdonan, y yo sé, hermano, que ese momento, acuérdense que estaban bajo el imperio romano, y estaban subyugados por el imperio romano, y quizás era muy difícil porque estaban allí subyugados. Pero sin embargo, Dios, como les viene hablando de la oración y el perdón, o sea, ellos tenían que perdonar aún a las personas que los tenían subyugados. Y dice así, para hacer una aplicación ya a nuestras vidas. Como seres humanos y cristianos, estamos obligados a perdonar para que para que las personas que no conocen de Dios, hermano. Una de las cosas importantes, hermano, cuando nosotros perdonamos, si usted le hace un daño, una persona que quizás muy cercana a usted le hace un daño, si usted lo perdona y esta persona no ha nacido de nuevo, esa acción que usted hace es la que esta persona lo va a llevar a los pies de Cristo. Y por eso tenemos allí una cita bíblica que está en Efesios capítulo 4, 32. Efesios capítulo 4, 32. Y lo vamos a buscar para que usted vea cómo Jesucristo nos enseña que tenemos que perdonar. Gálatas, Efesios. Así que dice Efesios capítulo 4 y versículo 32. Dice de la siguiente manera. Dice, antes sed benignos los unos con los otros, misericordiosos, perdonaos los unos a los otros, como Dios también os perdonó. Imagínense, hermanos, aquí podemos ver, hermanos y amigos, que nosotros tenemos que perdonar. O sea, dice, por eso dice, mire, Efesios capítulo 4 y versículo 32 dice, antes ser benignos, buenos los unos con los otros, misericordiosos. Jesucristo, hermano, usted lo puede ver a la vez de la historia de los 3 años y medio que él anduvo en la tierra, lo ofendían. Él siempre perdonaba. Y el ejemplo más grande, hermano, puede ver ahí cuando Judas lo traicionó. Sin embargo, podemos decir esto, mire, dice, antes de ser benignos los unos con los otros, misericordiosos, perdonados los unos a los otros, como Dios también os perdonó. Si Dios te perdonó a ti, ¿y tú por qué no puedes perdonar? O sea, nosotros tenemos que perdonar, hermano. Si una de las cosas importantes es perdonar, y dice en el Mateo 18, 21, vamos a avanzar, dice el 18, 21, dice así la palabra del Señor. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7 veces? Y Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino
hasta 70 veces 7. Y esto, hermano, ¿por qué le dijo esto, hermano? Porque cuando tú perdonas, te vas a acostumbrar y vas a llegar al punto que te va a ser fácil perdonar. Y con esto, hermano, llegamos al siguiente punto, que es, y tenemos ahí en Mateos capítulo 6 y versículo 15. Mateos capítulo 6 y versículo 15. Aquí, hermanos, en el punto 2 le hemos puesto la advertencia de la falta de perdón. ¿Por qué la advertencia? Ya usted va a saber por qué la advertencia. Y dice en Mateo capítulo 6 y versículo 15, dice, mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Jesucristo advierte, hermano, que la falta de perdón traerá consecuencias, y sus discípulos quedan sorprendidos con esta advertencia. Y como letra A dice, la falta de perdón bloquea la comunión con Dios. Jesucristo, hermano, les dice a los discípulos, ustedes tienen que perdonar. Y una de las palabras que la encontramos ahí y es ofensa. Cuando hablamos de ofensa en el original es un tropiezo o una piedra de tropiezo. Que la falta de perdón no sea un tropiezo para que Dios nos perdone a nosotros, hermano. Allí Jesucristo les dice, ustedes tienen que perdonar. Y dice en el literal B, dice, hay consecuencias espirituales de la falta de perdón. Por eso el tema de hoy, la condición divina del perdón. Y la palabra esta, Padre Celestial, cuando la encontramos en su original es Padre o Padre Protector. Dios, hermano, es un Dios justo y Él te va a proteger, Él te va a guardar, pero también nosotros tenemos que perdonar. Jesús les dice a los discípulos que un corazón lleno de falta de perdón interrumpe la respuesta a nuestras oraciones o a nuestras respuestas cuando nosotros venimos a los pies de Cristo. Y si hacemos una aplicación, hermano, podemos ver acá, debemos perdonar a quien nos hirió, tal como Jesucristo lo hizo con nosotros. Dice, lo ofendimos, hermano, nosotros ofendimos a nuestro Señor. Usted conoce del pasaje bíblico, dice que por cuantos todos ofendimos al Señor. Pero sin embargo, Él nos perdonó y nos sigue perdonando. Y dice allí en el Evangelio, en la primera Evangelio de Juan, capítulo 1:9, Juan, capítulo 1 y versículo 9, dice, primera de Juan, capítulo 1, primera de Juan, capítulo 1 y versículo 9. Luego lo encontramos. Primera de Juan, capítulo 1 y versículo 9 dice, si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos. Dice, y limpiarnos de toda maldad. ¿Se da cuenta, hermano? O sea, nosotros, hermanos, tenemos que perdonar. Y dice también en Mateos 18:35, y con esto vamos a ir terminando, dice la palabra del Señor. Mateo 18:35, dice la palabra del Señor de esta manera. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Cuando dice esto, hermano, que nosotros tenemos que perdonar de todo corazón, ¿por qué? Sin cola, hermano. Una de las frases que siempre eso, hermano, decía el patrón general, perdonar sin cola. No estarnos sacando las cosas, porque entonces no hemos perdonado. Como conclusión, hermano, el perdón
es un termómetro espiritual de nuestra vida cristiana. ¿Escuchó bien? El perdón es un termómetro espiritual de nuestra vida cristiana. 2. Hoy aprendimos de manera clara que la falta de perdón es un obstáculo para la comunión con Dios. Y 3. Hoy Dios nos hace un llamado a romper las cadenas del resentimiento para que seamos liberados. Y la gran pregunta es, hermano, ¿estamos dispuestos a perdonar? Pero un perdón, hermano, que venga de adentro del corazón, como le dije, sin cola. Hoy tenemos que reflexionar cómo vivimos, si estamos atados a las cadenas de no perdonar o si decidimos perdonar para ser liberados nosotros mismos. Así que yo voy a hacer una breve oración. Si usted la hace conmigo, Dios lo va a perdonar a usted y usted también puede perdonar a los demás. Diga conmigo: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados. Me arrepiento. Salva mi vida hoy, para que cuando tú vengas, me lleves a tu presencia. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén y amén. Bendiciones para todos, hermanos, y que el amor y la paz reine en cada uno de sus corazones.